Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Mi tesis tiene por título Las diferencias por remuneraciones entre trabajadores desde la perspectiva marxista. Lo que se va a presentar el día de hoy corresponde al capítulo 3, que justamente trata de la determinación salarial y cómo, qué implicaciones tienen sus determinantes, ¿no? Que más adelante estaremos viendo. En los pasados capítulos, en el capítulo 1, hice una exposición general de las diferentes corrientes que explican la determinación salarial desde diferentes enfoques, ¿no? Donde desde la perspectiva ortodoxa o mayoritaria, la principal idea que retoman sobre la determinación de los salarios es que el salario es igual a la productividad marginal. Y sobre esa idea, ese axioma, alrededor se escriben las diferentes visiones que tratan de dar explicación a la determinación salarial. Eso en la mayoría, ¿no? Dentro de la perspectiva marxista, como realmente lo abordo en este capítulo, bueno, es otra cosa, ¿no? Después de eso, en el capítulo 2, hablé sobre la fuerza de trabajo en el contexto del capitalismo, es decir, ahí hablé un poco sobre cómo esta se sitúa como mercancía, cómo es una de las mercancías más importantes por ser la única capaz de crear un valor. Y también presenté preliminarmente la noción de la inclusión, ¿no? Es decir, de la subordinación, de la inclusión y la subordinación del trabajo al capital, ¿no? Un elemento que me parece importante, que en este capítulo retomaré para lo que me parece es mi propuesta de determinación del salario, ¿no? O el concepto de determinación del salario, ¿no? Entonces, eso es lo que ahorita llevamos. Después de ese capítulo, pues ya toca lo del tema de las diferencias salariales. ¿Cuál es la hipótesis? Así también brevemente, pues que las diferencias salariales obedecen a su determinación y la determinación obedece desde nuestra perspectiva en función de la productividad del capital que se vislumbra a través de la tasa de ganancia, ¿no? Esto, a diferencia de los enfoques como la productividad marginal y funciones nociones del marxismo que enfocan a las cualidades del trabajador físicas, es decir, de su productividad, como la principal determinante, ¿no?, de sus remuneraciones, ¿no? Entonces, el semestre pasado también hice la presentación de este capítulo. Como lo comentaba desde entonces, había hecho una, de lo que inicialmente había presentado como protocolo, hice una estructuración del capítulo. Ahorita lo que intenté afinar más fue el tema de la determinación desde mi perspectiva, ¿no? La estructura que vendría teniendo y bueno, a comparación anterior, ahora me parece que por lo menos de mi perspectiva lo intenté terminar, ¿no? Sobre las interpretaciones de la determinación del valor de la fuerza de trabajo, pues primero, ¿cuáles son los debates, no? Que se enfrenta a la fuerza de trabajo en general, ¿no? Pues primero, saber si es una mercancía o no. Como les comentaba, eso lo abordamos un poco en el capítulo pasado. También otro debate que identifico importante al respecto de la fuerza de trabajo en general, pues es sobre la conexión entre la determinación de su valor y el trabajo materializado en la fuerza de trabajo, es decir, particularmente al tema del trabajo doméstico, ¿no? Ese es otro debate importante. Y sobre su determinación del valor en sí, ¿no? Que ese es al que nos enfocamos, ¿no? En general, pues, siguiendo a mi lectora, siguiendo a Rosy Fitzsimmons, pues, en general, el gran consenso de los marxistas es que hay una doble determinación, ¿no? Marx, en el capítulo 4 planteaba, ¿no? Que, que hay una determinación de la parte física y otra parte de la determinación histórico-moral. Y entonces el debate entre los marxistas recaía en cómo se determinaba, ¿no? La parte física corresponde
al desgaste físico, material, ¿no? De las capacidades materiales, ¿no? De la corporeidad del trabajador, de lo que cuesta producirlo, de lo que el momento de hacer su actividad productiva se desgasta, ¿no? Esa parte, pues está clara, inclusive, como más detalladamente lo hace mi directora en su tesis doctoral, hay posturas, ¿no? Que para ese tema de la determinación salarial retoman o se enfocan absolutamente en ese ámbito del aspecto físico, pero la cuestión entonces cómo se determina parte, ¿no? La parte histórico-moral, ¿no? ¿Cómo se determina? Ahí pues que juegan pues, las costumbres, ¿no? Propias de un país, ¿no? Que quedan relegadas en este gran consenso de los marxistas a la determinación a través de... Entonces, pues pareciera que la mercancía, que es, como hemos dicho, la más importante dentro del capitalismo, pues pareciera que no se determina como las demás a través de la teoría del valor y de la acumulación del capital, sino se realiza de manera extraeconómica, ¿no? En el ambiente de la lucha de clases, ¿no? Entonces, pues eso ha traído, ¿no? A la controversia sobre la determinación de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, pues nosotros cuando vemos la determinación de la fuerza de trabajo, pues lo hemos dicho, ¿no? Que se determina desde nuestra perspectiva como cualquier otra mercancía, desde la noción de la subsunción del trabajo al capital, pues de la fuerza de trabajo al capital, es decir, donde para este caso de la determinación, pues se ve incluida al hecho de que lo que compone la canasta de consumo, pues se ve determinada por el capital a través de las demás mercancías y es así como se determina el valor, ¿no? En general, es decir, no lo hace como las demás mercancías directamente, ¿no? Sino lo hace directamente a través de lo que compone la canasta de consumo del trabajador. Y pues, asimismo te ves subordinada, ¿por qué? Pues porque está subordinada a las condiciones de valorización de la elección que el capital le impone, ¿no? Es decir, si bien la, la, la fuerza de trabajo pues intenta, ¿no? O pues lucha, ¿no? Por tener mejores condiciones de vida, al final, una idea que quiero destacar en esta parte es que, a diferencia de las demás mercancías, el valor de la fuerza de trabajo se determina por el tipo de trabajo socialmente reconocido como necesario, ¿no? No como el trabajo socialmente necesario, ¿no? ¿Por qué reconocido? Pues porque lucha por su reconocimiento, ¿no? Y sigue la misma lógica que la determinación de las demás mercancías. Es decir, como ya habíamos comentado, siguiendo este, a mi asesor, al doctor Mariña, cuando habla sobre la determinación del valor de cualquier mercancía, pues es completa cuando se toman no solamente las condiciones sociales de su producción, sino también las condiciones subjetivas de su transacción, y eso queda expresado a través de la tasa de ganancia, ¿no? Es por eso que pues amarrando el argumento, la tasa de ganancia, pues expresa, ¿no? Las condiciones de realización del sistema capitalista y por lo tanto las condiciones objetivas, estructurales, pues que permiten al final definir pues el nivel, el máximo nivel, ¿no? Que es lo mismo que explica Boccolini en su libro, ¿no? Que es también bastante sobre este tema de los precios salariales, ¿no? Entonces, esta es la idea de este apartado. Posteriormente, pues, retomo el papel del Estado de la regulación salarial, donde, bueno, esta institución juega un papel importante en la mediación de intereses que se oponen los unos a los otros, de la necesidad de la existencia de la lucha de clases y de la protección de la propiedad privada. Y pues es a través de la negociación que se regulan diversas áreas, ¿no? Que ahí enumero y comento un poco.
pero el Estado pues, no actúa de manera neutra, ¿no? Lo hace evidentemente buscando garantizar en todo momento la reproducción del capital. Después de eso, pues retomo lo de la tasa de acumulación y la tasa de ganancia. Esos son los determinantes más importantes. La tasa de ganancia, pues, bueno, estas variables las intento explicar en tres horizontes temporales, el corto, mediano y largo plazo. Esos horizontes temporales como construcciones pues, teóricas que nos ayudan a explicar, ¿no?, cómo se da el proceso de determinación y cómo juegan estas variables. Y pues podemos ver que, por ejemplo, en el corto plazo juega más la tasa de ganancia, en el largo plazo pues, el resultado expresado en la tasa de acumulación. Y bueno, eso es más o menos lo que tratan estos dos. Igual ya los había comentado en la anterior exposición. Acá me parece importante sobre las condiciones estructurales que determina la tasa de ganancia intra e intersectorialmente. Comentar que intersectorialmente es donde se determinan los valores sociales medios o normales, ¿no? Así también para la fuerza de trabajo. Intrasectorial, pues a qué se refiere, a la competencia que hay entre sectores. ¿Cuáles van a ser las condiciones que determinan la tasa de ganancia en este ámbito, como en el otro también? Pues es la competencia y el cambio técnico, ¿no? Entre industrias, la propia competencia, la búsqueda de la máxima tasa de ganancia y imposición de la ganancia general, la tasa de ganancia general, pues hace que unos capitales menos rentables se trasladen a otros sectores, y eso de manera global pues empuja a que sectores empujen o se vean atraídos, ¿no? Que se vea atraída la fuerza de trabajo hacia ellos, ¿no? Y dentro de las industrias, el desarrollo desigual del cambio técnico también juega un papel crítico tanto en la diferenciación del capital como en la diferenciación del trabajo. Las empresas que pagan salarios más bajos generan presión sobre los trabajadores que reciben salarios más altos. Posteriormente retomo lo de los determinantes de la tasa de acumulación y el impacto del cambio técnico en la fuerza de trabajo, que como decía, al ser la tasa de ganancia la variable más importante, el progreso técnico pues juega mucho, ¿no? Al cambiar los requisitos que el capital impone sobre la fuerza de trabajo, es decir, en la instrucción, ¿no?, de la fuerza de trabajo, al implementar nuevas técnicas que requieren también el cambio de la fuerza de trabajo, y bueno, eso también tiene que ver en la contrarrestación de la caída del valor de la fuerza de trabajo, pues porque también requiere pues de mayor instrucción, ¿no?, para realizar trabajos más especializados. Entonces, aunque el decrecimiento de la tasa de ganancia empuje a que la pauperización de la clase trabajadora, pues no así necesariamente tiene que ser, ¿no?, porque también el mismo progreso técnico empuja, ¿no?, a que cambien los requerimientos, ¿no? Acá en la tasa de acumulación y su mecanismo de contención del ejército industrial de reserva, en el largo plazo, pues podemos ver que el aumento de la acumulación motivado por un aumento de la producción orgánica del capital, el ejército industrial de reserva tiene a engrosarse, ¿no? Esto pues también lo analizo en el efecto de las fluctuaciones cíclicas y tendenciales, donde una contracción pues provoca justamente que el ejército industrial de reserva pues se engrose. ¿Y eso qué implicaciones tiene en los salarios? Pues la contención, ¿no?, mayor, ¿no?, o la tendencia a su disminución, ¿no? También aquí pongo el caso, ¿no?, en el corto plazo, una disminución de la acumulación por disminución de la composición orgánica del capital genera aumentos de los salarios sujetos a la disminución del ejército industrial de reserva, ¿no? 2 minutos. Y bueno, ya por último, hablo sobre la determinación intersectorial del salario y la determinación intersectorial del salario. La determinación intersectorial, pues es donde en el ámbito donde los sectores compiten y como lo he dicho,
se determinan los valores medios o normales. Aquí se ve el movimiento de los capitales de sectores que ofrecen una menor tasa de ganancia a otra, al mismo tiempo que se genera la tendencia de igualación de las tasas de ganancia entre los sectores. Y aquí pues, lo importante es que las diferencias de las tasas de ganancia sectorales, las que delimitan las condiciones que permiten ciertos sectores que puedan pagar un salario promedio superior al trabajador mayor o menor que el salario vigente en otros sectores, ¿no? Bueno, ahí también lo expreso. Y la determinación intersectorial del capital individual. Ahí cada categoría individual busca obtener una tasa igual o superior a la tasa media de ganancia. Y eso describe las condiciones objetivas que generan los capitales más eficientes para poder pagar salarios más altos, claro, teniendo de ellos una mayor productividad más alta. Mientras que los capitales más ineficientes tenderán a pagar el salario normal o inferior a este. De tal forma, la naturaleza de la evaluación del capital subsume el salario con el objetivo de salvaguardar la máxima tasa de ganancia. Y eso sería. Gracias. Tu lector especializado es Mariana Hirsch, pero no está presente y no tenemos su evaluación. Y tu lector estudiante es Eric Pérez. Sí, bueno, primero felicitarte por el avance de este trimestre. Es un montón, tengo envidia. Yo no hago tantas páginas. Y bueno, ya en comentarios más particulares, si bien expones un montón de conceptos relevantes dentro de la exposición del capital de Marx, tal inflación, tasa de ganancia, todo esto quizás es parte de, conforme va avanzando tesis y la edición que le vas dando, en este avance en particular los sentí relativamente separados entre sí. Es decir, tú vas ganando una especie de, tus conceptos van ganando una especie de concreción cada vez mayor. O sea, empezaste hablando del valor de la fuerza de trabajo, que en términos de valor suena muy abstracto, o sea, porque se dice que es como aquello necesario para producir y reproducir la fuerza del trabajo, o sea, lo que sea que signifique eso. O sea, todavía no llegas al concepto salario como tal, sino estás como el valor de fuerza de trabajo. Y después vas avanzando hablando de la acumulación, hablas de la tasa de ganancia y después cómo se relaciona con el ejército industrial de reserva. Cuando se relaciona con el ejército industrial de reserva, quizás ya estamos hablando del mercado de la fuerza de trabajo, donde quizás no tanto el concepto influyente sea el valor de la fuerza de trabajo, sino el precio de la fuerza de trabajo, ¿no? Porque los desequilibrios en el mercado de la fuerza de trabajo es lo que pueden ponerle límites o pueden expandir el proceso de acumulación y pueden o no tener efectos sobre la tasa de ganancia. Entonces me gustaría que más bien, yo creo que como el trabajo de edición de estos textos, de tus avances, te regresaras un poquito y una vez que acabes de escribir, digamos, lo último, digas, ¿cómo podría reescribir lo primero que escribí? ¿No? O sea, ¿cómo se reconceptualiza aquello que puse en mis primeros apartados a partir de las conclusiones a las que estoy llegando, si es que necesita reconceptualizarse, ¿no? Y quizás no necesariamente seguir la línea expositiva de Marx, que empieza hablando de valores y luego va ganando concreción y habla ya de mercados, de precios, incluso de precios de mercado, sino que tú ya te asumas como que ya acabaste de leer El Capital y digas, estos conceptos que utilizó al final, que ya son en términos de precios, en términos de mercados, en términos de incluso de oferta y demanda, ¿cómo me resignifican los conceptos que pongo inicialmente en términos de valor? Y creo que sería muchísimo más nutrido y también me gustaría que te arriesgaras un poquito más en la formalización. O sea, quizás aventar un par de formalizaciones al inicio y que se vayan reconfigurando conforme avances. Porque, digamos, está muy presente la formalización de la tasa de acumulación, de la tasa de ganancia, ¿verdad? Pero quizás un poco de formalización en valor de la fuerza de trabajo y que pusieras ahí unas variables que sirvan de guía quizás para hacer una
digamos, lectura rápida y que te recuerdes, ¿qué me quería decir con valor de fuerza de trabajo? Ah, pues me dijo que era esta ecuación simple, digamos, en la cual solo es el componente físico, no es el componente relacionado a la lucha de clases. Y retomar, o sea, ok, cuando estoy leyendo la exposición de la tasa de ganancia, me pone aquí la tasa de plusvalor, entonces lo puedo referenciar fácilmente, la tasa de plusvalor a el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, como que en términos quizás de facilitar la lectura, no de facilitar tu exposición, sino la lectura de los externos, poner más presencia de formalizaciones para que haya una referencia muchísimo más rápida en términos de los temas que vas tocando, porque son un montón de temas en una sección relativamente pequeña, y temas que han dado a muchas discusiones. O sea, sé que no es tu intención hablar necesariamente de tasa de ganancia, o hablar necesariamente de tasa de acumulación, o hablar necesariamente de reservas. Tu intención es hablar del valor de la fuerza de trabajo o del precio de la fuerza de trabajo, pero tocas esos temas tangencialmente. Entonces, quizás no, es imposible pedirte que pongas discusiones sobre eso, pero más bien como que hay una referencia que nos haga entender a los lectores el hilo conductor de toda la tesis, digamos. Ay, pensé mentalmente. Respecto a tu sección del Estado, yo, si fuese tuyo la quitaría, o sea, porque, digamos, es un poquito relacionado cuando mencionas lucha de clases. Lucha de clases, normalmente para no marxistas, lucha de clases suena como luchas sindicales, manifestaciones, lucha de clases en un estricto sentido materialista. Lucha de clases es la determinación del salario, ¿no? Las luchas contractuales y cómo se determinan los salarios. Entonces, quizás puedes ahí ligar el Estado un poquito el Estado, no el Estado gobierno, sino el Estado como la forma de organización, la institucionalización del modo de producción capitalista, vía la determinación de los salarios como lucha de clases. Ahí puedes, digamos, hacer no sé cómo decirlo, como una mezcla o como una conjunción donde puedes meter no Estado como un tema separado, sino un Estado como una forma de explicar mejor la lucha de clases como un proceso quizás de negociación en el cual el Estado es el que marca esa negociación. Y sería, yo creo que sería más útil para tu avance expositivo. Y ya. Muchas gracias. Fue divertido leer. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos un par de minutos. Leonardo, ¿quieres comentar algo? ¿No? Yo tengo una. Sí, adelante. Los robots, tú dices que el trabajo es la única mercancía generadora de valor. Sin embargo, en la época que estamos viviendo existen los robots que en muchos casos sustituyen a la mano de obra. Entonces los robots serían también generadores de valor. Desde la perspectiva marxista, existe el capital constante y el capital variable, que engloban los medios de producción. Los robots justamente están asociados al capital constante, ¿no? Es decir, es aquel capital que tal cual traslada su valor, no genera valor. ¿Por qué? Porque forma producto del trabajo. Mientras que la fuerza de trabajo es la única que genera más valor que la que se paga, la que recibe. Y ahí el punto medular de la crítica de Marx, cómo era posible que la mercancía generaba más valor, porque se hubiera una retribución menor, ¿no? O viviera en miseria. Pero pues bueno, así es como la perspectiva más se aborda, ¿no? El capital constante, que son todos los medios de producción, instrumentos, fábricas, máquinas, ¿no? Y la parte del capital variable es propiamente lo que se trabaja. Bueno, entonces con eso concluimos la próxima Diana. Muchas gracias.
y continuamos en 15 minutos.